Buenas tardes, haremos un análisis bibliográfico del cuento monólogo de Isabel Viendo Llover en Macondo, del escritor Gabriel García Márquez, a través de la mirada o perspectiva de Clementina Adams, en un artículo titulado The Endless Reigns of Death and Desolation in García Márquez Short Stories, que se encuentran en el libro Climate and Literature Reflections of Environment. Clementina Adams nació en Barranquilla, Colombia, es profesora de español del Departamento de Lenguas de la Universidad de Clemson y está muy interesada en investigar sobre la literatura hispánica y afrohispánica y su cultura. Como lo decíamos, este cuento pertenece al escritor colombiano Gabriel García Márquez, que nace en la ciudad de Aracataca el 6 de marzo de 1927. Es conocido y reconocido en Colombia por ganar el Premio Nobel de Literatura de 1982 y por su obra Culmen en el Mundo, 100 años de soledad. Se casa con Mercedes en Barranquilla en 1958, mujer a la que le dedica alguna de sus historias, aun cuando no sea un personaje explícito en las mismas. Gabriel García Márquez señala que está en cada una de sus obras. Mercedes está repartida en sus obras. Por su pensamiento izquierdista, por su posición política, por su rechazo al narcotráfico en Colombia, al dinero fácil, es exiliado, se refugia en la Ciudad de México, donde muere el 17 de abril del 2014. Dentro de sus obras más reconocidas, aunque hay muchísimas, está La hojarasca en 1955, en la que se ve la influencia de William Faulkner, del cual caracteriza la manera en cómo recalca o habla de las emociones de sus personajes, al mismo tiempo que lo que cuenta de su tierra, de ese sur de los Estados Unidos. Y de pronto en este escritor ve algo para crear y para hablar de un espacio, de un Aracataca, de un Macondo, Gabriel García Márquez. Tenemos también El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de la mamá grande, 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada. También tenemos otras obras como Del amor y otros demonios, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera, que fue llevado al cine. Desde la perspectiva de Clementina Adams, ella señala que el contenido, el clima emocional y el escenario de los cuentos de Gabriel García Márquez están determinados por dos factores. En un primer lugar, las condiciones climáticas de su pueblo natal, es decir, Aracataca, y en un segundo lugar, por la nostalgia que siente Gabriel García Márquez de su niñez, de los años de su niñez. Entonces, inicia hablando de Aracataca, un pueblo que se encuentra al norte del país, en la costa caribe, y que según Clementina se caracteriza por, digamos que un clima extremo, una estación seca que va desde noviembre a abril y un tiempo de lluvia que va de abril a noviembre. Cuando nos enfrentamos al título del cuento monólogo de Isabel Viendo Llover en Macondo, como lectores tenemos dos perspectivas, bueno, o muchos elementos que ya podemos evidenciar desde el título. El personaje Isabel, llover, la situación climática de la historia, y Macondo, que es el espacio. Macondo es ese espacio imaginario que crea y en el Gabriel García Márquez y en el que se desarrolla 100 años de soledad. Cabe aclarar que en 100 años de soledad ninguna escena, ninguno de los momentos de los personajes de Aureliano Buendía, si bien va a sus guerras, nunca se muestra más allá de Macondo. A Macondo llegan las noticias, así como llegan las noticias en monólogo de Isabel Viendo Llover en Macondo por el tren, pero los personajes nunca salen de este espacio. Asimismo, Ayala en el año de 1984 señala que Gabriel García Márquez ha podido crear un universo que es análogo al universo real. Muchos críticos han querido señalar que Aracataca y Macondo son lo mismo, es decir, que Macondo es una transposición de Aracataca, pero Gabriel García Márquez siempre intentó resaltar que no había ninguna relación entre los dos. Entonces, para tenerlo en claro.
Como lo decíamos, Aracataca entonces se desarrolla en unas condiciones climatológicas extremas, la lluvia y el calor. Durante la lluvia, el calor sofocante y la humedad se hacen constantes e influyen en los sentimientos y hábitos de los personajes desde el criterio de Clementina Adams. Es así como influyen los hábitos, sentimientos y reacciones de la gente, cambia los sentimientos de las personas al punto de generar escepticismo, sumerge a los personajes en un profundo estupor y domina sus capacidades de decisión. Eso no lo vamos a ver solo en el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, sino que Clementina Adams también nos refleja ejemplos de esto en La siesta del martes, En este pueblo no hay ladrones y Un día después del sábado. Es así como la humedad y el calor entonces se asociarían con sentimientos de indignación, de ira, de ansiedad, de escepticismo, de sopor, de una vida vacía, paralizada y sin esperanza. Acá vemos algunos fragmentos donde se ve cómo el calor, el sopor, influyen en la vida de los habitantes. Por ejemplo, en Un día después del sábado, dice: adormilado en el corredor del hotel, entorpecido por el bochorno, no se había detenido a pensar en la gravedad de su situación. Es como ese estupor, como ese calor, también adormece no solo el cuerpo, sino también la mente. En este caso hay otro factor climatológico del que también habla Clementina Adams, y es el viento. El viento asociado con la mala suerte y la brujería, que se va a ver de manera más notoria en la increíble y triste historia de la Heréndida y su abuela desalmada, que no se define si como un cuento largo o una novela corta. Acá vemos desde un comienzo en el primer párrafo cómo el viento connota una situación negativa. Heréndida estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. Ahora, hablaremos de la lluvia que se ve a lo largo de la historia o del cuento monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, donde es una lluvia monótona y despiadada y misericordiosa que crea sentimientos de impotencia, de miseria, de tristeza, de caos, desolación, parálisis y resignación. Entonces ella plantea 3 momentos de esa lluvia a lo largo de la historia, del cuento de monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. En un primer momento la lluvia viene como un refrescante cambio, entonces vemos como al salir de la iglesia, Isabel se da cuenta que está empezando a llover y como que eso le trae alegría. Entonces vemos acá un fragmento que dice: durante el resto de la mañana mi madrastra y yo estuvimos sentadas junto al pasamano, alegres de que la lluvia revitalizara el romero y el nardo, sedientos en las macetas después de 7 meses de verano intenso, de polvo abrasante. Entonces en un primer momento viene como algo refrescante, pero ya después que se prolonga, se asocia con sentimientos de ansiedad y desesperación. Yo noté que había dejado de sonreír y que su regocijo del día anterior se había transformado en una seriedad laxa y tediosa. Entonces ya hay desesperación. Y finalmente hay una contraposición a eso que se veía en un primer momento, y es una nostalgia por los días de sol. Me acordé de las noches de agosto, en cuyo silencio maravillado no se oye nada más que el ruido milenario que hace la tierra girando en el eje oxidado y sin aceitar. Súbitamente me sentí sobrecogida por una agobiadora tristeza. Entonces, como lo señalábamos en un comienzo, después de hablar de cómo influyen los cambios climatológicos en la cuentística, Clementina Adams también señala como otro factor relevante o que se va a percibir en los cuentos de García Márquez, es la nostalgia por la infancia. A criterio de Clementina Adams, a través de su obra, él rememora aspectos geográficos, sociales, condiciones climatológicas. Si bien Aracataca es la ciudad de origen de Gabriel García Márquez, cabe aclarar que no se ve reflejada en sus obras, a mi criterio. Pienso más que es un espacio que le permite a Gabriel García Márquez, como él lo señala en una entrevista, conectar su cuerpo y su alma. No hay una intención de, como lo decía, transponer esa Aracataca en sus obras, pero sí reconoce Gabriel García Márquez que el espacio geográfico, las condiciones sociales sí recalcan
o caracterizan o influyen en el significado de algunas de las situaciones que se cuentan en sus narraciones o las emociones de sus personajes. Por eso afectan y sustentan emociones con las que realza los pensamientos y acciones de sus personajes, como lo hacen muchos escritores. Horacio Quiroga, en El Almohadón de Plumas, también recurre a caracterizar el espacio para reforzar emociones. Acá vemos, los recuerdos de su infancia. Obviamente Gabriel García Márquez admira mucho el misterio, la magia y la brujería, el folclore propio de la costa caribe, y cómo eso le impacta y le genera de cierta manera un estilo a su narrativa. En la costa no hay un cuestionamiento hacia si lo que se cuenta es real o no, es creíble. Entonces eso es lo que realmente hace el realismo mágico de Gabriel García Márquez. De otra parte, la escritora de este artículo, Clementina Adams, intenta relacionar el clima con aspectos sociopolíticos. Es como la gente de un pueblo que espera ese cambio político y lo ve y llega y es bienvenido, esperado como una nueva estación, así como cuando llega la lluvia a Macondo, pero luego se vuelve tan prolongado, ¿sí? No hay realmente un cambio y se convierte en un purgatorio sin fin. Y así, pero aún así la gente sigue esperando por un cambio social de nuevo. Y de pronto es algo que no solo Gabriel García Márquez, sino muchos otros escritores colombianos exiliados como Laura Restrepo han estado esperando sí, el cambio en Colombia, un cambio de pensamiento social y político que les permita vivir en su país. A criterio de Vargas Llosa, la lluvia está afligiendo a Isabel, a su familia y a todo Macondo, la misma muerte que la realidad infligió al Aracataca de la memoria de García Márquez cuando él volvió al pueblo con su madre. Entonces quizás cuando Gabriel García Márquez vuelve a Aracataca, siente una desilusión porque considera que Colombia es un pueblo sin memoria, es un pueblo que olvida la masacre de las bananeras, es un pueblo que olvida su historia. Entonces, ¿cómo el pueblo acaba con esa historia? No tiene memoria y olvida todas esas tragedias, que es una constante en la realidad colombiana. Finalmente, Clementina Adams recalca el trabajo de Gabriel García Márquez con una frase de él que dice: yo creo que el Caribe me enseñó a ver la realidad de otra manera, a aceptar los elementos sobrenaturales como algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. La síntesis humana y los contrastes que hay en el Caribe no se ven en otro lugar del mundo, no solo en el mundo que me enseñó a escribir, sino también la única región donde yo no me siento extranjero. Entonces, como lo decía en un primer momento, en alguna ocasión Gabriel García Márquez en una entrevista señala la importancia que tiene para él el Caribe, la costa. Es un lugar que le permite conectar su cuerpo y su alma. Es un lugar que lo inspira, pero de nuevo recalco un poco, no creo que Gabriel García Márquez haya tenido la intención de hablar o destacar los aspectos climatológicos del Caribe. Está claro que los escritores utilizan diversos factores para denotar emociones. Entonces, sí asocia los estados climáticos con los estados de los personajes, pero quizás no porque recuerde o esto rememore esos tiempos pasados, esa infancia de lluvias y de estupor y de calor de la costa, sino más bien porque a través de ellos puede reforzar esas emociones, como lo hicieron muchos otros escritores. Entonces, con esto se cierra el análisis bibliográfico de Isabel viendo llover en Macondo. Muchas gracias.